Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista. Hoy les voy a hablar, después de más de 4 años de haber empezado a colocar las vacunas para el COVID, cuáles son sus reales consecuencias y qué problemas para la salud han traído estas vacunas. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Ya después de 4 años de haberse iniciado la vacunación contra el COVID, hay muchas cosas claras con relación precisamente a estas vacunas. Y es que hay muchas especulaciones en relación a las mismas debido a que se las ha asociado a aparición de enfermedades. Vamos a ver la información real con bases científicas de qué es lo que ha pasado después ya de un tiempo bastante prudencial en la que se puede analizar ya a más detalle todas las vacunas que se empezaron a utilizar contra el COVID y las que se desarrollaron un poco más adelante. Cabe mencionar que es verdad que cuando se aplica la vacunación contra el COVID es de esperar alguna reacción aguda. No solo pasa con la vacuna del COVID, puede pasar con muchos tipos de vacunas. Este tipo de reacciones agudas obviamente tienden a ser muy pasajeras y estamos hablando de dolores de cabeza leves, de escalofríos, de febrícula, es decir, de una fiebre que no es tampoco tan alta, de dolor muscular, de incluso diarreas en algunas personas, reacciones alérgicas leves, pero este tipo de reacciones, como les mencioné, suelen ser pasajeras, asociadas a prácticamente todas las vacunas, pero tampoco se presenta obviamente en todas las personas. En unas personas se presenta y en otras en realidad se presenta muy poco o prácticamente no se presenta ninguna sintomatología. Esto está muy relacionado con la propia reacción del sistema inmune de la persona una vez entre la vacuna. Esto se considera totalmente normal, un efecto que podría esperarse y que afortunadamente puede controlarse relativamente fácil, con reposo, con analgesia suave, con la toma de líquidos, y en el transcurso de pocos días la persona está otra vez normal. Pero ¿qué pasa con las especulaciones de que las vacunas a largo plazo han causado enfermedades tipo cáncer, intoxicaciones por metales pesados como plomo, incluso cadmio, mercurio, o incluso que traían, en algún momento se habló que traían unos pequeños microchips con lo que supuestamente nos iban a vigilar todo el tiempo? Es decir, cosas realmente muy absurdas que corrieron por el internet. Muchos no se vacunaron pensando que estas especulaciones eran ciertas. Y la verdad es que no se ha visto prácticamente nada de esto en la realidad. ¿Por qué? Porque ya una vez ha pasado este tiempo prudencial, como les comentaba, se han hecho muchos estudios en varios países del mundo y se ha podido determinar en realidad cuáles son los efectos adversos severos que puede llegar a provocar las vacunas. Y esto ya están muy bien documentados y están aún en vigilancia epidemiológica, porque obviamente el COVID ha tenido variaciones a través de los años y aún hoy se sigue presentando y aún hoy se siguen poniendo las vacunas, e incluso algunas con algunas variables teniendo en cuenta las mutaciones que ha tenido el virus en los últimos años. Pero ¿qué pasa con esta vacunación en el transcurso del tiempo? ¿Cuáles son esos efectos realmente severos que han llegado a aparecer y en qué porcentaje pueden llegar a aparecer? Uno de los que más se ha presentado es el llamado miocarditis y pericarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco y de las fibras que lo recubre, es decir, el pericardio, que es como una capa protectora que tiene el corazón. Esto se ha visto sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 45 años y sobre todo más en la adolescencia, 17, 18, 20 años,
pero el porcentaje es realmente bajo. Estamos hablando de un orden de aproximadamente 105 personas por cada millón de vacunas, es decir, es un porcentaje realmente bajo y que en ningún caso se presentó mortalidad. Lo que sí se llegó a describir es que dentro de estas personas que llegaron a sufrir miocarditis y pericarditis relacionados con la vacuna, presentaron a los 3 e incluso a los 6 meses, la mitad de estas personas podrían seguir presentando algún tipo de molestia, como un dolor torácico y sensación de fatiga o cansancio, pero que con el transcurso del tiempo iba pasando. Es decir, que prácticamente todos los pacientes que sufrieron este tipo de problemas relacionado con la vacunación quedaron otra vez dentro de los límites de la normalidad. Es más, el mismo virus de por sí provocaba una miocarditis y una pericarditis, pero estas sí eran mucho más fuertes que las provocadas por la misma vacunación y que podían dejar algún tipo de secuela. Una reacción que sí fue muy grave fue la trombosis con baja en las plaquetas, que también se presentó con personas jóvenes, mientras que la miocarditis y la pericarditis se relacionó con vacunas más tipo RNA mensajero, es decir, Moderna y Pfizer. La trombosis con baja en las plaquetas se presentó más en las vacunas de tipo adenovirus, como podrían ser AstraZeneca y Janssen. Y las reacciones severas por esta están más o menos en el orden de los 46 por cada millón de habitantes. Y de estos 46, aproximadamente 10 al 20% de las personas llegaron a perder la vida debido a que se provocaba una trombosis que podía ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en algunas personas se les presentó una trombosis a nivel cerebral, que fueron como las más delicadas, y otras personas, pues, corazón, pulmones. Entonces, obviamente, podrían llegar a tener algún tipo incluso de secuela las personas que presentaron este tipo de reacción. Secuelas incluso permanentes dependiendo del sitio donde se haya provocado, porque si se provoca en el cerebro, pues podría dejar algunas secuelas neurológicas. Y también se presentó más que todo en personas jóvenes. Esto llevó incluso a que en las advertencias del medicamento se informara de esta posibilidad, que aunque es muy bajo el porcentaje, en algunos países incluso se llegó a suspender la vacunación con estas vacunas de Janssen y AstraZeneca y solo se dejó en mayores de edad, que era una población en la que no se vio incidencia de este tipo de problema de trombosis y de baja de plaquetas. Otro problema que se llegó a ver relativamente también muy bajo fue el Guillain-Barré, que se asoció más o menos unas 6 a 10 personas por cada millón de habitantes, que estamos hablando de unos porcentajes de menos de 100 personas por cada millón de habitantes. Este Guillain-Barré pues es una reacción del sistema inmune contra los nervios periféricos que provoca sensación o una debilidad del nervio, incluso en algunas oportunidades parálisis que suele ser ascendente y pues no se vio ninguna diferencia con las personas que presentaban el Guillain-Barré por otro tipo de problemas o de situaciones, porque se suele relacionar con infecciones virales, pero se vio que en la gran mayoría de personas tenían una buena recuperación con rehabilitación y con medicación, es decir, que entre los 3 y los 6 meses en realidad ya había muy buena recuperación. Y otra cosa que cabe informar es que estas 3 efectos adversos relativamente graves que les he comentado nunca se presentaron después de un tiempo prolongado, después de haber presentado la vacunación. Generalmente se presentaban a más tardar a la 5ª semana de haberse vacunado. Es decir, que es relativamente rápido el efecto adverso cuando se presenta. Nunca se ha visto, pues, por decir un efecto adverso, que me vacuné hace 3 años y vine a presentar un problema ahora en el 2025. No, no se ha visto ningún caso de estos. Y seguramente no se va a ver tampoco.
Ahora, ¿qué otro tipo de problemas han llegado a presentar? Tinnitus, es decir, sensación de pitido en el oído. Esto es más difícil de cuantificar, pero se ha visto también que son menos de 100 personas, incluso por cada millón de vacunas que se han llegado a poner, también en las primeras semanas, y también se ha visto que suele pasar relativamente rápido y sin mayor tratamiento y sin dejar secuelas de sordera u otras secuelas permanentes que pudieran llegar a quedar. Otro tipo de problemas que se han tenido o se han reportado es con las menstruaciones. En las mujeres se ha llegado a reportar y asociar con las vacunas, sobre todo de ARN mensajero, es decir, la Moderna y la Pfizer, sobre todo, que son las más conocidas. En estos casos, aumento en la menstruación, es decir, en el flujo o en el sangrado menstrual. Pero en ningún momento se vio relación de la vacuna con baja fertilidad, con problemas de teratogenicidad, es decir, con problemas que vayan a ser transmitidos de pronto a una mujer embarazada al feto que, por decir algo, vaya a provocar alguna deformidad o alteración genética, e incluso se ha demostrado que son seguras en la lactancia. Otro efecto adverso esperable con esta vacuna, y no solo con la vacuna del COVID, sino que en realidad con cualquier tipo de vacuna, porque cualquier tipo de vacuna puede dar una alergia que se considera severa, que es la anafilaxia. Esta anafilaxia realmente puede poner en peligro la vida, pero se caracteriza precisamente porque se presenta rápidamente después de la vacunación, es decir, entre los 15 y 30 minutos después de la vacunación. Por eso, en la gran mayoría de vacunatorios, lo que se le sugería a la persona era que le diera una pequeña espera, más o menos entre unos, precisamente ese rango de tiempo para esperar si tenía alguna reacción adversa severa, ya que en los vacunatorios se contaba con medicamentos para contrarrestar rápidamente este tipo de alergia severa, como epinefrina o carros de paro en caso de que fuera necesario. Y aunque se llegaron a presentar, el porcentaje fue muy bajo, más o menos un 5 por cada millón de habitantes presentó una anafilaxia severa en la que hubo que intervenir, y prácticamente no hubo pérdidas debido a la rápida intervención, precisamente porque se tenían precauciones previendo que pudiera llegar a presentarse un tipo de reacción de estas. Esto se presentó más en vacunas también de tipo RNA mensajero por un componente llamado polietilenglicol, que de pronto podría llegar a ser alergeno en muy pequeño porcentaje de la población, como se ve, pero pues de todas formas se pudo llegar a contrarrestar por la rápida acción en estos casos. Y en términos generales se puede decir que las vacunas, y estamos hablando prácticamente todas las vacunas, son muy seguras. Quizás el efecto adverso más grave es la trombosis con trombocitopenia, es decir, cuando se bajan las plaquetas que les comentaba, que se presentó más con AstraZeneca y con Janssen, porque esta llegó a provocar alguna mortalidad. Se considera que más o menos de 19 millones de personas que se colocaron la vacuna de Janssen en Estados Unidos, hubo aproximadamente unas 10 muertes relacionadas con esta situación, pero se presentaba siempre en las primeras 4 semanas, nunca pasó de allí. Se empezó a relacionar o se hicieron estudios de pronto de parálisis de velo, parálisis facial relacionado con las vacunas, pero aún no son concluyentes. Incluso algunos casos de ACV, pero tampoco no se relacionó en realidad con ninguna de las vacunas. ¿Y qué pasa en el caso de la población mayor de 65 años, que son personas más vulnerables porque suelen tener también, no solo por la edad, más patologías asociadas? Pues realmente en estas personas es donde se dio más el beneficio de las vacunas, debido a que eran las que menos efectos adversos severos presentaban, e incluso efectos adversos leves, debido a que, como les comentaba, la reacción que se producía aguda
era debido a la reacción del mismo sistema inmune de la persona. Pero como ya son personas mayores, tienen una menor respuesta inmunológica y por lo tanto no suelen presentar no solo efectos agudos, sino tampoco severos. Entonces se vio que las vacunas eran aún más seguras en este tipo de población y obviamente el beneficio fue muchísimo más superior al riesgo que podría presentarse en esta población al no vacunarse, debido a que fueron millones de vidas que se pudieron salvar gracias a la vacunación. Y en las personas jóvenes también, a pesar de que en las personas jóvenes se presentaron más efectos adversos serios debido a su propia actividad del sistema inmune, fueron en realidad tan pocos que no fue estadísticamente significativo, es decir, que no fue lo suficientemente grande como para tomar medidas en el sentido de retirar definitivamente las vacunas o cambiarlas de pronto por otras. Otra de las grandes especulaciones que había es que no se sabían los componentes de las vacunas. Eso es totalmente falso. Todas, absolutamente todas las vacunas para salir al mercado tenían que tener muy bien documentada su fórmula, su composición para poder ser aplicado ya en humanos. Y en ningún caso se ha visto ni que aumente el riesgo de cáncer, de que haya habido intoxicaciones por metales pesados, vuelvo e insisto, plomo, cadmio, incluso mercurio. No se ha visto tampoco riesgos de aumento de infartos de miocardio, que muchas veces se habló que en personas mayores aumentó los infartos y el riesgo de accidente cerebrovascular. Esto no fue así. Se han hecho ya varios estudios en los que obviamente se estudia población que no se vacunó contra población que sí se vacunó en los diferentes rasgos de AE y se han hecho comparaciones. Obviamente, si estamos hablando de personas mayores, es normal en el transcurso de estos estudios, tanto en los vacunados como en los vacunados, se presenten pérdidas de personas, es decir, que fallezcan debido pues a que muchos tienen enfermedades asociadas. Por la misma edad, pues no se está libre de tener algún problema, es decir, que muchas veces coincidió en que justamente una persona mayor de pronto se colocó la vacuna y al poco tiempo tuvo un infarto o tuvo lamentablemente un tipo de muerte de una manera espontánea, pero pues era algo que muy seguramente con vacuna o sin vacuna se iba a presentar. Porque es que muchas veces, y de esto se ha valido muchas personas que lastimosamente se han aprovechado del miedo que ha generado la vacunación, incluso ya más la propia vacunación que la misma enfermedad, ya genera más miedo las vacunas que el propio COVID que aún anda por ahí haciendo estragos. Y pues han querido como meter este tipo de terrorismo muchas veces para vender. Y esto pues es lamentable, remedios milagrosos que desintoxiquen el organismo de los supuestos efectos que ha provocado la vacunación en él y de los cambios que se han presentado. E incluso se llega a afirmar que producen cambios en genéticos. Eso es algo absurdo y totalmente fuera de contexto. No puede pasar con una vacuna en donde se conocen todos los componentes, que vayan a haber cambios a nivel genético y que vaya a generar deterioro en la salud de la persona, pues en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Forman parte de teorías de conspiración que lastimosamente en épocas en las que se han sufrido grandes catástrofes, se documentó que en la pandemia de 1918 también surgieron teorías de este tipo. Se dice que Madrid se le achacó a la construcción o al inicio de las construcciones del metro de Madrid, que más o menos coincidió un año después, en el 1919, el inicio de la construcción. E incluso cuando eso llegó a Latinoamérica, esta enfermedad, eh, también se dijo que era por la construcción de alcantarillas y en Colombia por la toma en algunas personas de bebidas tradicionales como lo eran la chicha. Entonces, son cosas que 100 años después a nosotros nos parecen absurdas,
pero estoy seguro que en unos años más adelante a las personas también les va a parecer absurdo muchas cosas que produjeron mucho pánico en las personas en la actualidad, como que por ejemplo las antenas 5G eran las causantes de la propagación más rápida del virus, es decir, algo que en realidad no tiene lógica ni ningún sentido. Y lo que les explicaba, o lo que les decía de la colocación que por mucho tiempo se rumoreó de pequeños microchips para vigilarnos. Debido a esta desinformación, porque no se puede llamar de otra manera, pues lastimosamente mucha gente se dejó de vacunar o dejó de colocarse los refuerzos y por ende también pues muchos pudieron haber sufrido enfermedades graves y lastimosamente también muchos pudieron haber perdido la vida. Mucho cuidado con esto. Realmente ir a fuentes oficiales, ir a fuentes confiables cuando se quiera obtener algún tipo de información de este tipo. Y después de ya haber pasado tanto tiempo, cuando las personas al inicio de la vacunación, pues a uno como personal de salud le preguntaban que si era recomendable vacunarse, obviamente por principios de ética y del conocimiento de cómo funcionaban las vacunas, pues la respuesta era un rotundo sí. Y ese rotundo sí sigue siendo aún un sí en este momento. Y no me arrepiento ni de haberme vacunado ni de haber aconsejado a estas personas a que lo hicieran porque, como les digo, por muchísimo se ha superado el beneficio al riesgo que se ha podido llegar a obtener con esta vacunación. Y por último, solo por poner un ejemplo, miren, por ejemplo, el prospecto de la aspirina, porque lastimosamente el Internet, como sirve para muchas cosas buenas, sirve también para cosas malas. Mucha gente con las vacunas se va a ver al Internet todo lo malo que pueden provocar y obviamente hay muchos documentos de tipo catastrofista que van a encontrar ahí que van a decirles que no es bueno vacunarse. Pero ¿qué pasa? Vamos a un simple medicamento que se ha utilizado durante muchísimos años, que es la aspirina. La aspirina, si se van a ver el prospecto, pueden encontrar que pueden provocar hemorragias digestivas, hemorragias cerebrales e incluso en personas jóvenes un síndrome llamado síndrome de Reye que puede llegar a ser potencialmente mortal. Y la aspirina puede llegar a provocar más muertes que la vacuna del COVID. Entonces, y si nos vamos así, con todos los medicamentos, prácticamente con todos vamos a encontrar efectos adversos y muchos de ellos potencialmente mortales. Pero obviamente siempre hay que ver si el beneficio supera al riesgo y en qué porcentaje para ver si es un medicamento o un procedimiento recomendable o no. Entonces, con este simple ejemplo nos damos cuenta, cuando podemos decir con seguridad en este momento que es más riesgoso tomarse una aspirina que colocarse una vacuna del COVID, pues podemos dar la seguridad prácticamente de que las vacunas es muchas más las vidas que han salvado que lastimosamente las que por alguna razón se llegaron a perder. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.